Las acciones. La acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe. El juicio o procedimiento al que se hace referencia es organizado por el pretor, y se divide en dos etapas o fases, injure y apud iudicem. La primera de estas fases tiene lugar ante el pretor, y su denominación, injure, es orientadora acerca de su objetivo principal. En el derecho romano se entiende por acción a la capacidad de amparo jurídico de un ciudadano romano por parte de un magistrado. En Bolivia se entiende el concepto de acción. La acción es poder de reclamar la intervención de la justicia frente a la vulneración de un derecho en particular. La pretensión es la concreción de esa potestad. La demanda es el instrumento material que plasma el poder abstracto, la acción y el derecho concreto, la pretensión. La demanda es la presentación escrita de esos dos aspectos ante órgano jurisdiccional. Marta Morineu y Duarte y Román Iglesias González. Esta rama del derecho se denominó en Roma derecho de las acciones, y así la llamó Gallo en la última parte de sus instituciones. Los términos de proceso y procedimiento que dieron lugar al calificativo de procesal son posteriores. Los romanos utilizaron la palabra acción para hacer referencia tanto a la derecho procesal, disciplina que nos ocupa, como al derecho de perseguir judicialmente lo que le deben a uno. Por lo tanto, a la palabra acción, en Roma, se le dieron los siguientes significados. Se utilizó como nombre de una rama del derecho. Sirvió para designar al derecho de acudir a la autoridad judicial competente para pedir el reconocimiento de un derecho o la realización de uno previamente reconocido, y con ella también se designaba a la pretensión del actor en el juicio latin judicium. Eugene Petit. La facultad de recurrir a estos tribunales está regulada por derecho y constituye la sanción de los derechos, es decir, la acción. De manera que se puede definir la acción en el sentido más amplio. Todo recurso a la autoridad judicial para hacer consagrar un derecho desconocido, o, sencillamente, la persecución de un derecho desconocido. La palabra acción tiene otro significado, pues designa el conjunto de las reglas, según las cuales el recurso a la autoridad judicial debe ser ejercitado y juzgado, el procedimiento a seguir para llegar a la consagración de un derecho violado. Jorge Adame Arguello. Se refiere al modo o procedimiento como se hacen los juicios en el derecho romano. Se ubica esta parte en el primer lugar de la exposición de la materia propiamente jurídica, porque en el derecho romano la posición jurídica de cada persona depende fundamentalmente de la acción o juicio que pueda iniciar contra otra persona. Tal es la acción, tal es el derecho. Clasificación de las acciones. Los juristas romanos, a la vez que concibieron a la acción con un sentido unitario como el derecho de perseguir en justicia lo que se nos debe, según la definición de Celso, también la contemplaron como parte del derecho subjetivo que la acción viene a proteger, y así hablan de tantas acciones cuantos derechos subjetivos puedan existir. Acciones civiles y acciones honorarias. En atención al derecho del cual provienen, las acciones pueden clasificarse en acciones civiles y acciones honorarias. Las acciones civiles encuentran su fuente en el derecho civil y las honorarias en el derecho honorario. A. Acciones útiles. Que son aquellas que se inspiraban en algún modelo del derecho civil, modelo designado con el nombre de acción directa, como la acción de la ley Aquilia concedida al propietario para pedir los daños sufridos por la cosa y extendida, como acción útil al usufructuario. B. Acciones ficticias. Al igual que las acciones útiles, las ficticias también se inspiraban en una acción civil, a cuya imagen se creaban, pero, además, el magistrado ordenaba al juez, en la fórmula respectiva, sustituir un hecho real por una ficción.
Tal era el caso de la acción publiciana, análoga a la reivindicatoria, en la que se protegía al propietario bonitario fingiendo que ya había pasado el tiempo necesario para la usucapión y se había convertido en propietario quiritario. Acciones reales y acciones personales. En atención al derecho que protegen, las acciones se clasifican en acciones reales, actio in rem, y acciones personales, actio in personam. A las acciones reales también les llamaron vindications y a las personales, condictiones. Los juristas romanos no intentaron una definición de derecho real o de derecho personal, pero llegaron a la distinción de estos conceptos a través de la diferenciación de las acciones reales o personales, que tutelaban una u otra clase de derechos. Acciones prejudiciales. Si la finalidad de la acción era la de resolver una cuestión previa que daría pie a un ulterior litigio, estamos frente a las acciones prejudiciales. Así, por ejemplo, si se quería averiguar si un individuo era libre o esclavo, ciudadano, la acción no buscaba una condena sino solamente un pronunciamiento del juez respecto a la cuestión que se había planteado. Acciones reipersecutorias, penales y mixtas. En atención al objeto que se persigue con la acción, estas se pueden clasificar en reipersecutorias, penales y mixtas. Al respecto, Gallo nos dice, accionamos a veces para conseguir solamente una cosa, a veces para conseguir solamente una pena, y en otros casos para conseguir tanto una cosa como una pena. Las primeras son las acciones reipersecutorias, las segundas las penales, y las últimas las mixtas. Acciones privadas y acciones populares. En atención a la persona que puede ejercer la acción, estas se clasifican en privadas y populares. Las acciones privadas las ejerce el particular en defensa de su persona, su patrimonio o su familia. Cualquiera de las que hemos citado puede servir como ejemplo de acción privada. Las acciones populares podían ser ejercidas por cualquier individuo en defensa del interés público, como la que se ejerce en contra del violador de sepulturas. Acciones ciertas y acciones inciertas. Según la posibilidad de fijar o no la cantidad de la condena desde un principio, en la intentio, las acciones podían ser ciertas, certae, o inciertas, tincertae. Acciones arbitrarias. Ya que la condena del procedimiento formulario era pecuniaria, cuando se perseguía la restitución o exhibición de una cosa se debía ejercer una acción arbitraria, esto es, que contuviera una cláusula arbitraria en la que el magistrado instruía al juez para que antes de condenar, le ordenara al demandado restituir la cosa. Si éste obedecía sería absuelto, si no sería condenado. Acciones perpetuas y acciones temporales. En atención al plazo que se tenía para ejercer la acción, estas se clasificaban en perpetuas y temporales. En el derecho preclásico y en el clásico las acciones perpetuas se identificaban con las civiles, que no prescribían nunca. Las temporales se identificaban con las honorarias, que prescribían en un año, o sea el tiempo que el magistrado duraba en su cargo. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. En las primeras, el juez, al emitir su decisión, debía atenerse a los términos planteados en el proceso, sin tener facultad para tomar en cuenta otras circunstancias. En las segundas, el juez estaba plenamente facultado para investigar e interpretar. En la época del emperador Justiniano las acciones de buena fe fueron numerosísimas, como por ejemplo la actio pro socio, que se daba a las personas que integraban una sociedad. La acción penal. Artículo 14 del Código Procesal Penal. Acciones. De la comisión de todo delito nacen la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes. Artículo 15. Código Procesal Penal, acción penal. La acción penal será pública o privada. Acciones de defensa de Bolivia.
Las acciones de defensa establecidas a partir del artículo 125 a 136 de la Constitución Política del Estado constituyen acciones procesales destinadas a tutelar en forma efectiva, pronta y oportuna la vulneración de los derechos en caso de amenaza, restricción o supresión directa e injustificada por parte de cualquier persona, se encuentre o no en situación de autoridad. En este sentido, es un mecanismo de control tutelar de los derechos fundamentales con la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, operando como límites naturales al ejercicio del poder público del Estado. La acción civil. La acción civil es un poder del actor, sujeto activo, que se sustenta en la ley, para efectuar un reclamo frente a un adversario, sujeto pasivo, cuando el proceso es contradictorio, o que pretende se le otorgue un derecho, en el proceso voluntario, por ejemplo, que se lo declare heredero. Extinción de la acción. Causas de extinción de las acciones, entre las unas operaban ipso iure y otras exceptionis op, fueron cosa juzgada, res judicata, la litis contestatio, la prescripción, el concurso de acciones, concursus actionum, el pactum de non petendo, el juramento y, en algunos casos, la muerte de cualquiera de los litigantes.